Hoy vamos a comenzar a usar la ecuación del gas ideal. P por B igual a N por R por T. Las tres variables de los gases, la presión, en este caso va en atmósferas, el volumen, que tiene que ir en decímetro cúbico o litro, y la temperatura, que tiene que estar en Kelvin. Si el enunciado me lo da en otras unidades, lo tengo que convertir. Las equivalencias de las conversiones están en la parte teórica. ¿Por qué tiene que respetar estas unidades? Porque R, que es la constante de los gases, es un número fijo, 0082, lleva todas esas unidades que les acabo de decir para que yo después pueda tacharlas y que me quede en la unidad correcta el resultado. N es el número de moles del gas. Consideramos P, B y T variable de los gases porque esta es una constante, justamente es un número fijo, y el número de moles de un gas, recuerden que no varía por más que cambie la presión, el volumen o la temperatura. El gas puede comprimirse, puede expandirse, pero el número de moles, la cantidad de materia siempre es la misma. Por eso consideramos estas tres variables. Recuerden que siempre dos de ellas varían y una se mantiene constante en el caso que podamos relacionar con las leyes de los gases. En estas fórmulas a veces pueden variar las tres y si varían las tres ahí ya no entra en una de las leyes que nosotros vimos, ¿sí? Solo varían dos y una queda constante. Una derivación de esta fórmula es esta. Es la misma, solo que en dos situaciones. Situación 1, situación 2. Esta fórmula acá les puse se usa para ver el comportamiento de un mismo gas en dos situaciones. Por ejemplo, ¿qué le pasa al gas si primero estaba a una temperatura y después cambió de temperatura? Entonces me doy cuenta de que hay dos situaciones. O cambió de presión o cambió de volumen. ¿Por qué no está ni la R ni la N? Porque dijimos antes que la R era una constante y el número de moles del gas no variaba en una situación y en la otra, por eso no se ponen, porque de un lado y del otro se las podría descartar. Entonces, esta fórmula, que es una derivación de esta, solamente la utilizamos cuando vemos que me pide cómo se comporta un gas en una determinada situación cuando antes estaba en otra. Bueno, particularidades a tener en cuenta. Habíamos visto que el número de moles puede interconvertirse fácilmente en una masa o en el número de unidades, número de moléculas de ese mol, ¿sí? Recuerden que si yo tengo una cantidad de moles de un gas y quiero saber la masa, me voy a la tabla periódica y me fijo cuál es la masa de un mol del gas. Y si yo quiero saber cuántas unidades de gas, cuántas moléculas del gas hay, siempre tengo que saber que en un mol hay 6,02 por 10 a la 23 unidades de gas. Entonces, a mí me piden moles y yo tengo masa, lo cambio. Yo tengo número de moléculas, lo cambio. Y si por el contrario el resultado me dan moles y a mí me pregunta cuál es la masa del gas o cuántas moléculas del gas tengo, también lo interconvierto. Ya lo habíamos hecho. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Que hay algunos gases que son biatómicos. Quiere decir que tengo que ponerle siempre un 2 abajo. Son estos 7. Hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, cloro, bromo, yodo y flúor. Siempre con un 2 abajo. Quiere decir que si a mí me dice que yo tengo una botella que contiene oxígeno, yo cuando tengo que calcular su masa, tengo que tener en cuenta que la molécula de oxígeno siempre está formada por 2 átomos de oxígeno, siempre biatómicos. Esto también me los tengo que saber de memoria, ¿sí? Otra particularidad a saber. ¿Qué se entiende en gases cuando hablo de condición normal? Muchas veces vamos a ver esta palabrita en los ejercicios. Que un gas se encuentra a presión normal o que
un gas se encuentra a temperatura normal o que un gas se encuentra a CNPT, condiciones normales de presión y temperatura. Cuando me habla con esta forma, utilizando normal, yo tengo que saber que si me habla de presión normal, eso ya es un dato. Significa que la presión es una atmósfera. Si me dice que un gas está a temperatura normal, entonces ya sé que está a 273 Kelvin. Si me utiliza esto junto, un gas se encuentra a CNPT, entonces yo sé que lo que tiene normal es la presión, tengo dato de presión, una atmósfera, y tengo dato de temperatura que es 273. Y un volumen normal de un gas es 22,4 litros, ¿sí? Entonces, la palabra normal del gas no me tiene que pasar por alto porque me quiere decir valores de presión, de volumen o de temperatura, las tres variables. Bueno, dicho todo esto, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver este ejercicio que dice: ¿cuántos gramos de nitrógeno gaseoso hay en un recipiente que tiene 3,5 litros a 25 grados Celsius y a 900 milímetros de mercurio? Eso es la unidad de presión. Entonces, como siempre, planteo la fórmula P por B igual a N por R por T. Fórmula de gases. Acá no veo ninguna situación comparativa como para utilizar la otra, No me está hablando que cambió de temperatura, ni de presión, ni de volumen, nada. Bueno, tengo que ver qué datos tengo y cuál es la incógnita. La incógnita son los gramos de nitrógeno. Esta ecuación no tiene masa. Entonces, como me acuerdo que el número de moles yo lo puedo pasar a masa, entonces termina siendo el número de moles mi incógnita. Entonces voy llenando el resto de las cosas. Presión. La tengo en milímetros de mercurio y yo les dije que acaba en atmósfera. Entonces convierto. ¿Sí? 760 milímetros de mercurio es una atmósfera. Entonces, 900 milímetros de mercurio, ¿cuántas atmósferas tiene que ser? Que 760 sea una, lo tenían de dato cuando vimos la parte teórica y lo van a tener que estudiar de memoria, ¿sí? Bueno, hacer una regla de 3, como siempre, y esto es 1,18 atmósfera. Recuerden que acá siempre va en atmósfera, lo pongo, 1,18 atm, perfecto. El volumen es 3,5 litros. Litros o decímetros cúbicos, les dije que era lo mismo, está perfecto. Número de moles es mi incógnita. La constante, 0,082 atmósfera, decímetros cúbicos, Kelvin, mol. Y la temperatura son 25 Celsius. Recuerden que para sacar a Kelvin hay que siempre sumarle el mismo número que es 273. Entonces me da 298 Kelvin, ¿sí? Bueno, y ahora no tengo más que despejar esto. Todo esto pasa para allá dividiendo. Les conviene hacerlo todo en la calculadora, porque ya están grandes, porque así no vamos cometiendo tanto error. 1,18 por 3,5 y todo esto dividido 0,082 dividido 298. Así no vamos cometiendo error y solo al final redondean. Entonces me da 0,17 y me tendría que quedar en mol. Esta atmósfera se tacha con este decímetro cúbico con este, Kelvin con este, y efectivamente me queda 0,17 mol. ¿Sí? Ese no era el resultado, porque a mí me pregunta cuántos gramos de nitrógeno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pasar estos moles a gramos. ¿Qué hago? Me voy a la tabla periódica. ¿Sí? ¿Quién era el gas? El nitrógeno. Entonces, ¿qué me tengo que acordar? Que el nitrógeno era biatómico. ¿Sí? Entonces, voy a la tabla periódica, me fijo en el nitrógeno, el número másico, la masa, que es 14. Pero ¿qué pasa? 14 es un nitrógeno. Acá tendría que hacer 2 por 14. Y me da
28 gramos. Esa es la masa molar, la masa de 1 mol de nitrógeno. Entonces, si 1 mol de nitrógeno tiene una masa de 28 gramos, 0,17 moles de hidrógeno, ¿qué masa tendrán? Entonces, esto me da, esperen que yo no lo tenía redondeadito, lo voy a redondear, si me da perfecto, 4,76 gramos de nitrógeno, ¿sí? De la misma manera me puede pedir número de moléculas, Entonces yo sé si 1 mol tiene 6,02 por 10 a la 23, estos moles, ¿cuántas moléculas va a tener? O me puede pedir el volumen, o me puede pedir la temperatura, o me puede pedir la presión. Solamente tengo que despejar. Dicho todo esto, arrancamos con otros ejercicios. Trabajan ustedes.